Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana que ha sido cargada de información sobre la corrupción que afecta al Gobierno y al Partido Socialista. Pedro Sánchez convocó un comité federal el pasado sábado para tratar de apaciguar la situación y esperar a que amainara la tormenta. Hizo algunos pequeños cambios, más bien de maquillaje, tratando de solventar la situación, pero ha sido claramente insuficiente. El ruido de fondo dentro del Partido Socialista es absolutamente incallable y los socios parlamentarios cada vez están más incómodos. Pedro Sánchez trata de vender que él va a recuperar la normalidad y que va a luchar contra la corrupción, pero la verdad es que quien ha traído la corrupción al Gobierno y la prostitución a las instituciones no es la persona más adecuada. Ha llevado la corrupción y la prostitución al Gobierno de España. Eso es evidente. Bueno, y todo el mundo trata de marcar distancia ahora con Cerdán. La decisión que se tomó en el Comité Federal fue eliminar todos los cargos ligados a Cerdán. Y ahora todo el mundo trata de decir que, bueno, no, que no conocían demasiado a Cerdán, que en realidad tampoco tenían ninguna relación y que ya no está en el Partido Socialista porque le han expulsado. Pero fíjense el entusiasmo que manifestaban con Cerdán antes de ayer. Evidentemente, este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Bueno, y lo más curioso es la posición que tienen sus socios de gobierno y los socios parlamentarios. Esquerra Republicana se muestra muy enfadado, pero sigue apoyando. Junts básicamente lo mismo. El PNV empieza a sentir la erosión de estar cerca del sanchismo, pero no suelta amarras con el actual gobierno. Y Yolanda Díaz dice que está enfadadísima, pero no suelta el sillón. Almeida hace esta broma. Bueno, debe estar enfadadísima. Yolanda debe estar enfadadísima, tan enfadada, que no piensa abandonar el despacho del Ministerio bajo ningún concepto. La verdad es que le ha sentado muy bien la paternidad al alcalde de Madrid. Bueno, y más cosas. Esta semana se ha producido la huelga judicial. Ha sido una huelga absolutamente histórica porque no se ha producido por razones profesionales, sino más bien se trataba de un choque institucional. Los jueces se han puesto en huelga en defensa del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial. Dicen que la ley Bolaño supone un atentado gravísimo a esa independencia del Poder Judicial y que si no se retira ese proyecto de ley, irán a una huelga indefinida. Lo vamos a analizar con uno de los convocantes, con el Foro Judicial Independiente, en un instante. Y también hablaremos con la responsable jurídica de Vox sobre la querella presentada ante el Supremo, porque acusan al presidente del Gobierno de revelación de secretos. Esta semana hemos conocido que Pedro Sánchez le comunicó a Ábalos que la UCO estaba investigando a Koldo. Información absolutamente reservada, lo cual le permitió a Koldo establecer mecanismos de defensa para evitar que le pillaran o incluso destrucción de pruebas. Por supuesto, también vamos a hablar del cónclave popular que se ha producido el pasado fin de semana, donde, como saben, ha habido dos nombramientos absolutamente estrella. Vamos a poner a Miguel Tellado de secretario general del partido y un puesto muy importante y trascendente en el grupo parlamentario, a Esther Muñoz, de portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Bueno, pues como ven, ha sido una semana intensa, con una ola de calor apasionante, no solamente en lo meteorológico, sino también en lo político, así que arrancamos. Bueno, pues nos acompañan en plató Almudena Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Alberto Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, ¿con qué os quedáis? Yo me quedo con el magnífico congreso que hemos celebrado el Partido Popular frente a ese Comité Federal del Partido Socialista, o el acto que montaron el viernes pasado, un acto con mujeres. Yo pensaba que iban a llevar a todas las sobrinas. Es que como son el colmo de la repanocha, y sin embargo el Congreso del Partido Popular yo creo que nos da el impulso necesario para juntos, sin buscar enfrentamiento con nadie, sin unir a todos los españoles, sacar a Sánchez del gobierno. Sí, ha sido la mayor gloria de Feijóo y además se han evitado todas las polémicas que podía haber, ¿no? Porque en principio parecía que se iba a abrir el melón para hablar sobre el aborto, la inmigración, la relación con Vox, todo eso ha quedado aparcado. Yo te digo, la verdad es que no tenemos ganas de polémica, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es poner a Sánchez en la calle.
en la calle o en Soto del Real, como le dijo José María Aznar el propio viernes, claro, que si tú andas negociando con delincuentes, pues es normal que puedas acabar en la cárcel, ¿no? Y como esa es nuestra hoja de ruta, estamos todos unidos para buscar unir a toda la sociedad española en ese recuperar España. Alberto, estamos en tiempos de descuento porque la ley Bolaños podría aprobarse el próximo 21 de julio. Hay quien dice que Junts no va a dar el visto bueno, que Podemos también se va a descolgar, Ábalos ya veremos. Pero el tic-tac está ahí encima de la mesa. Yo me quedo esta semana con el conflicto constitucional tan brutal que ha habido entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, soyugado por el Poder Ejecutivo. No tiene precedentes. Ha habido 3 días ininterrumpidos de parón judicial, huelga, llámenlo como quieran. El caso es que solo en la jurisdicción social, según mis cálculos, se han podido suspender de 600 a 1000 pleitos diarios. El 70-75% jueces y fiscales se han sumado y lo hacen, yo creo, trascendiendo lo que sería un tema laboral, claro, y clamando por la defensa del Estado de Derecho, división de poderes y lo que ello supone, no ya para ellos, sino para todos los ciudadanos. Es como cuando la libertad de prensa se pone en cuestión, pues necesitamos a alguien que nos represente, pero realmente no es un derecho del periodista, es un derecho del ciudadano. Por la división de poderes, exactamente en los mismos términos, no es un derecho de los jueces, es un derecho que nos corresponde como sociedad si queremos tener un Estado de Derecho. Vamos a hablar luego muy importante. Vamos a hablar luego con el presidente del Foro Judicial Independiente sobre esa convocatoria de huelga y sobre la advertencia, porque ya han dicho que posiblemente haya una huelga indefinida. Ya les adelanto que va a haber una comitiva que va a acudir a Bruselas para tratar de buscar amparo también en la Comisión Europea. Se recuerdan, el pasado fin de semana se produjo esa concentración en el Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, con carteles en inglés donde decían salven el Estado de Derecho, le pedían a la Comisión Europea salven el Estado de Derecho. Lo vamos a analizar enseguida, pero antes abrimos página internacional porque en Estados Unidos ya se ha aprobado la polémica ley que permite la rebaja fiscal y también, atención, Trump abre la puerta a una regularización de algunos inmigrantes. ¿Quiénes? Aquellos que hayan mantenido una relación larga en el tiempo, laboral larga en el tiempo y que, por supuesto, no tengan antecedentes penales. Christy does. We have a great feeling for the farmer and for others in the same position, and we're going to give them responsibility for people, and we're going to have a system of signing them up so they don't have to go. They can be here legally. They can pay taxes and everything. They're not getting citizenship, but they get other things. And the farmers need them to do the work. Without those people, you're not going to be able to run your farm. No obtendrán la nacionalidad, pero sí tendrán el derecho de residencia, pagarán impuestos, etcétera, etcétera, siempre con la supervisión de su empleador, ya sea el sector primario en la agricultura o también en la construcción. Bueno, me parece que se empieza a plantear algo de sentido común, ¿no? Porque esto, pues claro, sin la inmigración Estados Unidos no funciona y de luego en el campo y en la construcción no existe. Bueno, es que el discurso primigenio de Trump contra toda la inmigración era una enmienda total a lo que es la configuración de Estados Unidos, claro, y a su propia historia. Estados Unidos se basa sobre el mestizaje, sobre el encuentro. Y claro, yo celebro que esté dando marcha atrás. Hay que decir también que lo hace porque ha recibido varios varapalos judiciales con sus políticas estas de inmigración. Bueno, y también porque probablemente los empresarios le dicen, oiga, pero ¿quién va a trabajar en el campo? Pues por lo mismo que los aranceles ahora sí, ahora no. Es decir, al final el sentido común parece que se está imponiendo porque en Estados Unidos hay representación y separación de poderes. Justo lo que quiere liquidar Sánchez en España, ¿no? Entonces, al final tienen instituciones muy fuertes, funcionan los check and balance y a Trump le han dicho, mira, esto lo puedes desear en tu casa, pero no como presidente de Estados Unidos, y yo creo que está muy bien. A lo mejor los check and balance empiezan a diluir un poco porque ya han conseguido que si un juez federal frena un decreto gubernamental, solo se aplica a esa persona, no erga omnes, como se hacía hasta ahora. Por lo tanto, el gobierno tiene las manos mucho más libres. Sí, hay un choque contra el propio legislativo de ellos, porque también hay manda, tiene independencia, no como desgraciadamente pasa en general en Europa, que estamos subyugados al Ejecutivo y en general los partidos políticos. Pero a mí lo que me gusta del plan que ha presentado Donald Trump es que, a diferencia de su predecesor, está haciendo cosas. Claro. Y eso me encanta, los políticos que tratan de construir, cambiar, transformar, está haciendo cosas. Luego ya se verá si bien o mal. Evidentemente, no seamos adolescentes, no se puede contentar a todo el mundo. Imposible, siempre va a haber gente, detractores. Y él ha generado también un plan, que yo creo que es una moda también a nivel internacional, de ciertos recortes, ajustes, de disminuir un gasto superfluo.
por ejemplo, en este caso, determinadas subvenciones, quiere suprimirlas y tal. Y a mí me parece que para eso se presenta un presidente. Claro. Se presenta, es un programa previamente votado, eso es la democracia. La democracia no es lo que hace Sánchez, que yo estoy en el poder y hago lo que me da la real gana, sino yo me presento con un determinado programa y trato de cumplirlo en la medida de lo posible. A nadie, absolutamente nadie, le ha sorprendido en general el plan Trump. Por tanto, está tratando de llevar a cabo su programa, lo cumplirá o no lo cumplirá y luego los ciudadanos podrán votar. Esto es la democracia que de algún modo estamos diludiendo en este país. Hay otro detalle que creo que es interesante y es que parece que a Trump no le interesa demasiado el multilateralismo y en la última asamblea de la Organización de Estados Americanos se presentó su representante diciendo, oye, ya está bien de que Estados Unidos pague la fiesta para que se financie el wokismo, es decir, la ideología progre y además el antiamericanismo. Por lo tanto dijo, mire, si este es el plan, yo me retiro, retiro la financiación. ¿Qué pasa? Que todo el mundo reculó, a partir de entonces todas las tonterías ideológicas desaparecieron y se nombró a Rosa María Payá como comisaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rosa María Payá es hija de Osvaldo Payá, asesinado por el régimen cubano y una activista muy comprometida con los derechos humanos. Yo creo que es un nombramiento muy relevante. Es un nombramiento absolutamente relevante que marca un punto de inflexión en la OEA, es que lo has explicado fenomenal. Trump les dice a todos estos que defendían el wokismo por complejo frente a Nicolás Maduro, frente a todo, al castrismo, que ya no es castrismo sino Díaz-Canel, y frente a ese complejo Trump les dice, os quito la pasta. Y al final Estados Unidos es el que financia todo esto. Claro, no les ha quedado más que pasar por el aro. Me encantaría que hiciera algo similar con la ONU. Claro. Porque no lo voy a decir. Y creo que lo está haciendo, ¿eh? Creo que lo bueno, está haciendo. de momento solo le ha retirado financiación a la UNRWA, pero solo faltaba, porque se dedicaban a secuestrar personas en Israel. Y a la OMS. Ya, pero a la ONU. Yo hablo de la ONU. ONU. Sí, a la ONU no, pero a la OMS sí y al Fondo de Población también. Yo creo que son dos elementos muy importantes. No poco tiempo los republicanos tenían en Twitter, ahora llamado X, yo es que lo pienso seguir llamando Twitter, la campaña Screw the UN, ¿no? O sea, cierra la ONU. Y a mí me ha sorprendido que Trump, que sale como un toro a puerta gallola, de esto no ha dicho nada, me tiene muy sorprendida. A lo mejor lo termina haciendo. Tiene un valor simbólico el nombramiento de esta persona, no hay que olvidar la importancia de Osvaldo Payá, el valor simbólico de nombrar a su hija, persona que, a quien no se acuerde, murió en extrañas circunstancias en ese accidente con Carromero, ¿se acuerdan? Por lo cual estuvo Carromero una serie de años ahí en prisión en Murió asesinado, Cuba. Digo por aclararlo, murió asesinado por el régimen porque hay un informe ya, creo que es de la OEA, o no recuerdo de quién, pero un informe bien elaborado donde se evidencia... Sí, no lo dudo, porque han asesinado a muchos, sería uno más, un asesinato más del régimen castrista que tiene unos cuantos. Y evidentemente lo que está haciendo... Con Harold Cepeda, me acabo de acordar. Con Harold Cepeda, efectivamente. Tiene una plaza en Madrid, Osvaldo Payá, cartera de Canillas, una persona querida, respetada, y yo lo que decía Almudena, vamos a ver, esta institución de la Organización de los Estados Americanos tiene sede en Washington. ¿Qué hacía Washington financiando unas teorías, evidenciando una guerra cultural antiamericana, antiliberal, antieuropea? ¿Pero esto qué era? Entonces yo creo que ya va siendo hora de un poquito ir encauzando esta serie de cuestiones, y una institución que es más antigua incluso que las Naciones Unidas, pues sí, hay que darle un nuevo aire, y me parece fenomenal que vaya tomando una nueva dirección. En la puerta de las oficinas de la OEA hay una escultura de Isabel la Católica. Por eso España es país visitante, tiene derecho de voz, pero no de voto, y hombre, ya podría ejercer un poco más la diplomacia. Y castellano, idioma oficial también. Bueno, déjate que como el señor Álvarez se ponga a ejercer más diplomacia, a saber con quién nos enfrenta esta vez, ¿eh? Sí, sí. O sea, déjalo. Sí, pero bueno, que Francia, que también es país visitante, descuelga el teléfono y se le ponen, como es lógico, y España, si descuelga el teléfono, obviamente se le pondrían. Lo que pasa es que le descolgaría para apoyar a Nicolás Maduro, eso es verdad, entonces vamos a dejarlo. Casi mejor no. Mejor que no llame, Álvarez, no llames. Tienes razón. Bueno, hay unas imágenes que creo que son interesantes de Lula da Silva yendo a visitar a Cristina Kirchner, de imputado a imputada. Vean. Ahí están viendo cómo llega en ese coche y ya lo ven, de criminal convicto a criminal convicta, porque recordemos, Cristina Fernández de Kirchner fue recientemente condenada. Bueno, pues ahí están viendo esa imagen. Me resulta llamativo porque como los extremistas se solidarizan entre ellos, ¿no?
Bueno, es que vienen todos de lo mismo, ¿no? Foro de Puebla, ahí Eso están. es. Es que es el Foro de Puebla que está entrando en prisión porque es profundamente corrupto. No solo por el daño que ha causado a la población con sus políticas socialistas, sino porque además son los del me los llevo. Eso. O sea, yo... Ya solo falta que llegue sinceramente, Zapatero por ahí, ¿no? Solo falta Zapatero y Koldo, que aparezca Koldo, por ejemplo, Sí, en casa sí, de, sí. de Cristina Fernández de Kirchner. O las sobrinas, alguna sobrina También, de estas también. que tenía Ábalos, ¿no? Bueno, y ahí están tramando, nadie lo duda, ¿no? Que están tramando Claro. estos, pero vamos, nada Están bueno. tramando a ver cómo Evidentemente se para sus salvan de pueblos, esta. evidentemente, sí, sí. Pues probablemente hagan lo que siempre hacen estos tiranozuelos de Hispanoamérica, que es intentar volver a presentarse unas elecciones Hombre, para claro. volver a ganarlas Sin duda. y legitimar el robo. O a través de un satélite también, Lo que de suelen siempre. hacerlo, una Claro. persona ahí de un de paja y tal, que Y luego les echan establecer ayuda. rodillos, que son muy preocupantes, porque en México, por ejemplo, han eliminado el Poder Judicial, los han echado, los han despedido a los jueces, con la excusa de que como no les eligió nadie, pues a su casa. Y ahora vamos a someterles a proceso electoral, para que sea democrática la justicia. Bueno, pues ya en España Podemos ya está empezando a plantear que a lo mejor ese es un buen modelo. A mí se me abren las carnes, la verdad. Sí, pero es que además es falso. Es totalmente democrático el acceso a la Hombre, claro. carrera judicial, basado en una ley, se puede presentar quien quiera y pasar un sistema de selección con objetividad, independencia, etcétera. La alternativa a eso es jueces a dedo, que obviamente no van a aplicar la ley, sino van a aplicar lo que les diga quien le ha nombrado. Eso se lleva O dictadura. jueces, por tanto- sometidos a la demagogia populista de a ver quién dice la barbaridad más grande para que le voten Bueno, más. pero es que esto que decimos, ya hay una magistrada del Tribunal Constitucional, la señora Balaguer, que lo ha manifestado, que ya no está para aplicar la ley, ella está para estirar e interpretar la ley tal como considere, con esa interpretación libre del derecho, y llegar a las conclusiones que quiera en función de las circunstancias. Claro, eso es una Determinada extralimitación con de su mandato de ideología, libro. Pero evidentemente. yo no entiendo por qué nos sorprendemos si pensamos que quien asesora a Hugo Chávez cuando llega al poder es que son de aquí, Claro. son de España, Claro. son Viciana, Pablo Iglesias, toda esta tropa es quien asesora a Hugo Chávez, que en el 2014 ya les dicen que hay que silenciar a Leopoldo López. Y lo primero que hace Chávez, ojo, acordaos de la jueza Afiuni, que la mete en prisión, la torturan porque no se plegaba al régimen. Y estos son los que marcan la pauta de lo que tenemos Lo ahora. primero, ¿eh? que hace el régimen es tomar el control de la Corte Suprema. Efectivamente, y la después- jueza, acuérdate. Exacto. Y después el rodillo a los medios de comunicación, censura. Y ese parece que es el programa que se quiere plantear aquí. Si es que esto es otro caballo rey, pues como dicen los venezolanos, que venimos de vuestro futuro. Claro, Sí, el Estado de Derecho no es que se cumplan las leyes, eso se pueden cumplir, incluso ley única, lo hago lo que me da la real gana. El Estado de Derecho es que hay un marco de convivencia que todos conocemos que evidentemente se puede cambiar. Y ese marco de convivencia exige, pero no lo diga yo, son cosas reflexionadas de hace más de un siglo por grandes constitucionalistas, división de poderes. No puede ser el señor que aprueba la ley el que la aplica y el que la interpreta, porque entonces vamos a una voluntad única. Exige también imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y aquí, en Venezuela, y aquí desgraciadamente en pocas ocasiones, se hace lo que le da la real gana al del poder. No hablamos ya de los rollos que se traen en el PSOE, que eso ya es de coña marinera, lo comentaremos. Y luego también es un tema también importante, que porque muchas veces la gente habla de estos temas y se queda un poco así, bueno, y eso aquí me falta. Pues uno de los fundamentos también del Estado de Derecho es el reconocimiento, respeto y protección de los derechos individuales. Al final, todo esto, ¿en qué se traduce para nosotros? Que tenemos unos derechos que no se nos pueden pisotear. Claro. Y esos Con derechos garantía- son con gar- importantes. Exacto, con garantía de protección. Con garantía Eso es- de protección. Y eso es exactamente lo que está en juego. Bueno, más cosas, porque quiero que vean unas imágenes de un caos que se ha producido en Barajas esta semana, que claro, da una imagen internacional absolutamente lamentable. Si ya teníamos problemas con los trenes, ahora se suman los aeropuertos. Y es que las colas en el pasaporte ha sido increíble porque ha habido un problema informático y ahora se están llevando la pelota de unos a otros. Ahí están viendo la imagen, que es increíble. Es unas colas espectaculares, horas y horas, gente que ha perdido el avión, que tenían reuniones, un señor que iba a enterrar a su padre, en fin, un drama absolutamente alucinante. Pero es que además de ese drama personal de toda esa gente que están viendo en pantalla, está el drama reputacional. Es que eso ocurre en Barajas. En Barajas llegan miles de personas todos los años, todos los días, y están viendo esa imagen. Y entonces están pensando, bueno, ¿y esto es España? ¿Esto es un país occidental? ¿Esto es un país europeo? ¿O esto qué es? Bueno. ¿O este es el tercer mundo? Están ahí como todos estabulados. Yo no suelo ser muy bien pensada cuando del PSOE hablamos, y os quiero recordar la que montaron con los inmigrantes ilegales también durmiendo en Barajas. Claro.
es que probablemente esto se trata de hacer daño a la Comunidad de Madrid, porque Barajas es el aeropuerto de Madrid. Y yo creo que al final lo que quieren, es verdad que el ciudadano, y además es que el ciudadano no tiene ni por qué saber de competencias. Claro. En un país donde cada administración tiene una, Y la el otra. extranjero menos. Y esto es contra Ayuso, porque yo no me creo en yo ya no creo en estas casualidades, de verdad, del Partido Socialista. Bueno, no puede ser, me lo creo. Bueno, puede ser incompetencia. O sea, no puede porque ser entre que AENA, tuviésemos- entre AENA e Interior, como el control de pasaportes es un tema de Interior, Interior dice, no, esto es un tema de AENA. Y AENA dice, no, esto es un tema de Interior. Pero en el Muy bien, fondo- pero todo, la casa sin barrer. Pero si no hubiese sucedido lo de los inmigrantes ilegales, si no Ya. hubiese sucedido todo lo que están haciendo contra la Comunidad de Madrid, yo pensaría que es un error. Pero lo siento mucho, soy muy mal Sí, pensada. y muy brevemente, Ya. Almudena, a propósito de lo que estás diciendo tú, que yo también lo había pensado, hay algún opinador profesional Bueno. que ya está diciendo que es un tema de la Comunidad de Madrid ¿Ves? y deslizando Claro. esa línea de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Los de la Claro, claro. Hay opinión una mala sincronizada. organización. Los de la Sí, opinión miente, sincronizada. miente que algo queda. Claro, los de la Efectivamente. opinión sincronizada, Con lo cual porque ya es están ahí. verdad, con la que tiene montada el señor del Claro. Twitter, el llamado Oscar Puente, con los trenes. Porque en paralelo en ¿Por qué Barcelona les no pasa importa nada. muy poco? Porque la gente no sabe competencias. Y si yo voy a coger el tren en Atocha y no sale, ¿a quién culpa el ciudadano que no sabe de competencias? Que no lo hacen de casualidad, Ya. que no me creo nada de la casualidad en el PSOE. Ya, bueno, más cosas, porque como saben la ley de amnistía se aprobó, el Constitucional ya la blanqueó, pero atentos, porque hay alguna contingencia que podría afectar a Pumpido. La primera, y es que de los 4 jueces que votaron en contra, 3 señalaron que Pumpido había dictado a dedo quién tenía que ser la ponente, y eso podría incurrir en alguna responsabilidad. Lo explica Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se encuentra al borde de la prevaricación. Hasta 3 magistrados conservadores del TC han denunciado a través de sus votos particulares que Conde Pumpido habría manipulado el sistema de reparto de las sentencias para que la ponencia sobre la ley de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez la redactara su mano derecha en el tribunal, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán. De esta forma, Conde Pumpido controlaba todos los detalles para que esta sentencia saliera adelante y por tanto se cumplieran los objetivos de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí tienen la contingencia de presunta prevaricación que podría tener Pumpido encima de la mesa. Pero es que hay un escenario todavía peor, y es que algunos piensan que en los correos electrónicos de Cerdán que ha incautado la UCO podría haber evidencias de que Pumpido redactó la ley de amnistía, y eso sería muchísimo peor. Vamos a ver esa información en Voz Populi. Ahí lo están viendo. Donde efectivamente por eso estaban tan nerviosos y habían pedido que se borrara todo lo que no tuviera que ver con el caso Cerdán. Bueno, en definitiva, creo que Pumpido, Alberto, tiene un problema. Son 2 cuestiones. La primera, yo creo que estos magistrados ya lo conocían, que iba a ser la redactora de la ponencia Inmaculada, y en mi opinión lo que tenían que haber hecho, ya te lo he comentado alguna vez a ti, Luis, es no comparecer. Claro. No comparecer, con eso no hubiera habido quórum en el tribunal. Recordemos que el quórum de 2/3 partes que exige sobre 10 son 6,6, esto es más de 6, esto es 7. Y hay identificados 6 de un lado y 4 de otro. Por tanto, si esos 4 no hubieran comparecido, se hubiera bloqueado. Eso hubiera supuesto una tensión tremenda, que es que les hubieran convocado al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pero tenían que haberse mantenido firmes, en mi opinión. Lógicamente, yo no me juego nada, ellos se juegan muchas cosas, y uno de los argumentos podría ser precisamente al margen de otros muchos. Ellos que se Y juegan. en segundo lugar, en Ellos que se relación... juegan. Claro, y en segundo... que ellos que se juegan. Bueno, pues les podían acusar, por ejemplo, de prevaricación, porque uno de los rebeldía. delitos que hay es negarse a juzgar. Claro. Si tú no vas a un tribunal, se puede considerar que te estás negando a juzgar. Seguramente eso lo habrían deslizado hacia ellos. Oye, si tú no vienes, un día bien, pero un día y sucesivo. Pero ellos tenían varios argumentos, por ejemplo, que ellos son partidarios de que resuelva con carácter previo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro. Este otro argumento y otros más que podríamos proponer ahora sobre la marcha, unos cuantos. Yo creo que no tenían que haber comparecido y no haber dado legitimidad a esa sentencia. Y en relación con lo de Cándido Conde Pumpido, que estabas comentando en su lugar, es lo que decíamos antes. Es que este señor es posible
por lo que se está deslizando, que participara en el proceso de elaboración de la ley. Y dicta también la sentencia. Claro. Con lo cual, este temor que tienen estos señores de que han podido o que no pueden cometer, el otro, si esto es verdad, sería de una manera salvaje. Esa situación vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver, porque si evidentemente saliera deslizado este hombre en el teléfono de Cerdán, y Cerdán, sabemos que de profesión electricista, necesitaría un asesoramiento jurídico. Como salga deslizado este hombre, no tengo duda que el Supremo va a ir a por él. Bueno, de momento el Supremo ya tiene 2 querellas encima de la mesa contra los 6 magistrados que avalaron la ley de amnistía, una de Manos Limpias y otra de Abogados Cristianos. Así que ya veremos a ver qué es lo que hace el Supremo con ese asunto, que me parece absolutamente clave. Pero desde el punto de vista jurídico hay otro tema muy interesante, y es que, como saben, les contamos la semana pasada, Zapatero recibió la Raimundo de Peñafort por parte del Ministerio de Justicia. Es un reconocimiento a los juristas de reconocido prestigio. Como es evidente, Zapatero no es un jurista de reconocido prestigio, ni de mínimo prestigio tampoco, absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso obviamente devalúa el reconocimiento de la Raimundo de Peñafort, que era una medalla que se inventó, por cierto, en el franquismo, para premiar a los juristas que habían hecho una aportación relevante al mundo de la justicia, a jueces, a catedráticos, etcétera, etcétera. Y esa devaluación ha generado que haya 2 personas que han recibido esa condecoración que han decidido devolverla. Oiga, miren, si Zapatero la va a tener, a mí ya no me interesa tenerla, porque a mí me mancha. Uno de ellos es Javier Borrego, que ya está con nosotros. Señor Borrego, muy buenas noches. Buenas noches, don Luis. Bueno, pues no sé si lo he explicado bien. Usted la ha devuelto porque ya no está cómodo con un reconocimiento que también reconoce a Zapatero por el mismo. Bueno, yo no tengo la meritísima cruz, la gran cruz. Yo tengo la cruz distinguida de primera clase. Yo iba en el metro, leí la noticia e inmediatamente pensé renunciar a la orden, a la condecoración. No devolverla porque es que la compré de mi bolsillo, pero sí que me pusieran en la lista que renunciar, porque no puedo compartirla, de verdad. Y además, si me permite, don Luis, si aparte de haber renunciado es que hoy estoy avergonzado, porque cuando me he enterado que el señor Rodríguez Zapatero ha ido a ver a Puigdemont y a pedirle que apoye la ley Bolaños, que supone un palo horroroso a la justicia española, es que se me caen los palos de sombrajo. Es decir, una persona que acaba de ser condecorada con la más alta condecoración posible en el mundo jurídico de la Administración de Justicia está pactando con Puigdemont cargarse la justicia española, y parece ser que hasta permitirles crear un consejillo catalán del Poder Judicial. O sea, le han dado una gran cruz, la meritísima cruz, como se le llama, para que la coja como un martillo y destroce toda la justicia española lo máximo que pueda. Es absolutamente tremendo, porque no solamente quiere presionar políticamente por esa ley Bolaños, que significa que en realidad es una ley de autoamnistía del gobierno, sino que encima pretende romper la unidad de la justicia con ese Consejo General del Poder Judicial catalán, lo cual ya es rizar el rizo. Es que este gobierno, a mí me hace gracia cuando la gente dice están colonizando las instituciones. No están en proceso de colonización, están en proceso brutal de saqueo. La colonización puede ser hasta útil para los colonizados, el saqueo no, el saqueo es brutal y es lo que están haciendo. Y ya lo que falta es esto, la máxima condecoración jurídica a alguien que se va a cargar la justicia. Que se quiere cargar a la justicia. Señor Borrego, antes hemos hablado sobre la ley de amnistía y la bendición por parte del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que Pumpido puede tener algún problema de prevaricación o incluso peor si se demuestra que ha sido autor de la ley? Bueno, la sentencia de la ley de amnistía es un bodrio jurídico de lo más grande que he visto en mi vida, con la teoría de que lo que no está prohibido por la Constitución está permitido. Eso es una barbaridad jurídica increíble. Y el ejemplo es muy claro. Si usted va a un restaurante y pone se prohíben perros, usted no puede entrar con un caballo ni con un tigre.
Está prohibido los animales. Bueno, pues eso es lo que ellos pretenden. En segundo lugar, que Pumpido ha intervenido, a mí me cuesta trabajo, pero todo es posible. Ya es que me lo creo todo, porque yo sé que había, cuando se estaba haciendo el pacto con los independentistas en Waterloo, había 3 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que se dedicaba a preparar el texto y tal, y que tenía colaboraciones. Otro grupo de trabajo que se dedicaba a cómo se cogía el dinero para reunirse en hoteles de categoría, pagar los aviones que necesitara el famoso mediador, etc. Y un tercer grupo para que le dijéramos cómo tenían que producirse y no tener problemas. A mí me llamaron y desde luego no me dijeron que era para el tercer grupo, pero me llamó uno de los colaboradores, que luego me enteré que estaba en el grupo. Oye, Javier, ¿tú crees que se puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión perjudicial? Y dije, mira, no te digo absolutamente nada, y el que quiera aprender que vaya a la universidad. Claro. Bueno, el próximo día 15 está previsto el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la prejudicial en relación a la ley de amnistía. ¿Cuál es su pronóstico? El informe de la Comisión Europea es muy bueno, francamente bueno. El precedente que existe en la Comisión es muy auténtico. Yo no sé cuál, pero que la ley de amnistía y la sentencia no será bendecida, eso seguro, y que va a traer problemas para los que la han apoyado. Problemas porque, hombre, a mí me cuesta mucho trabajo pensar, porque más bien me imagino que si ha tenido una relación Pumpido, Cándido con de Pumpido ha debido ser con Bolaños. No me imagino que la hubiera tenido con Cerdán, aunque yo ya me creo todo. Pero puede ser que a lo mejor Cerdán en algún momento haya dicho o escrito, ya lo ha visto con de Pumpido y está de acuerdo. Yo es que hasta me lo creo, porque ha sido todo tan absurdo. Claro, es que en realidad ha sido absurda la ley, ha sido absurda la bendición por parte del Tribunal Constitucional, que ha retorcido el derecho y la Constitución a límites absolutamente insospechados, y también es absurdo que Cerdán hubiera estado en la Secretaría General. Es que vamos conociendo detalles que ponen los pelos absolutamente de punta, así que, pues claro que cabe pensar que Pumpido participó en la redacción. De hecho, ya en su momento se informó o se sugirió que podía darse ese extremo. Lo que sí sabemos es que hay 3 magistrados que ya han dicho negro sobre blanco que Pumpido adjudicó a dedo la ponencia de la sentencia, y eso puede generar problemas. Eso por supuesto. Pero es que, don Luis, yo creo que todo lo que nos está pasando nació con José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Yo recuerdo que cuando este hombre llegó a la Moncloa, al día siguiente un periódico El País le hizo una entrevista preguntándole que qué había sentido la primera noche que había dormido allí. Y me acuerdo de la respuesta de Zapatero. Fue la siguiente: esta noche yo le comenté a Sonsoles y le dije, Sonsoles, donde tú y yo estamos pueden estar miles y miles de españoles. Si un presidente del gobierno piensa que tienen categoría para ser presidente del gobierno de España miles y miles de españoles, es que esto no marcha. Claro. La prueba la tenemos, es que ha llegado a presidente del gobierno un economista con un doctorado fake y luego rodeado de quien se ha rodeado, de vicepresidentas. Es que cerramos los ojos y decimos, esto es imposible. No, es posible, se está dando. Desgraciadamente, sí. Y un señor que su primera decisión en Moncloa fue cambiar el colchón, o sea que también tiene su mérito. Es alucinante. Javier Borrego, ha sido un placer. Muy buenas noches.
Muy buenas Un noches, abrazo. don Luis. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre la huelga judicial porque ha sido muy relevante, ha sido una huelga absolutamente histórica. Antes un consejo porque ya estamos en pleno verano, ya estamos en plena operación bikini y necesitamos adelgazar con carácter de urgencia. Así que para volver a usar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado, así que no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta, huelga judicial. Somos conscientes de la gravedad de la situación hasta el punto de que este es el primer gobierno de la historia que combate la corrupción que ha surgido dentro de su partido. Ningún otro antes. Y desde luego el anterior gobierno se dedicó a tapar, a destruir pruebas, a decir que era toda una campaña contra el PP. Nosotros hemos actuado con contundencia. Recuerdo e insisto. Perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. A quien ha llevado la corrupción y la prostitución al gobierno de España. Eso es evidente. Bueno, a Esther Muñoz se la entiende todo, como acaban de escuchar, y por eso probablemente la han nombrado portavoz parlamentaria del Partido Popular. Es uno de los grandes cambios del Congreso del Partido Popular de este fin de semana. El otro se lo cuenta el propio Feijóo. Vamos a poner a Miguel Tellado de secretario general del partido y un puesto muy importante y trascendente en el grupo parlamentario, a Esther Muñoz de portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Bueno, Esther Muñoz ha sido una parlamentaria absolutamente brillante, ha atizado al gobierno de manera inmisericorde y de una brillantez espectacular. Tellado también ha gestionado, ha sido un gran parlamentario y se ha convertido prácticamente en el jefe de todo, secretario general, secretario de organización, y va a ser también el responsable de planificación electoral. Hay quien dice incluso que ya no es secretario general, sino general secretario. Bueno, eso es lo que necesitan los partidos, ¿no? Acuérdate de Álvarez Cascos, el general secretario, ahora que le has mencionado, me venía a la memoria. Bueno, yo creo que Feijóo ha acertado, pero ya no es que lo crea yo, es que lo puedo demostrar que ha acertado. Basta con ver la reacción histérica de la izquierda que se han lanzado contra Tellado y contra Esther Muñoz, que mayor prueba del acierto de Núñez Feijóo. Vienen tiempos difíciles para ese gobierno que ha metido la prostitución y la corrupción.
Sí, bueno, el Partido Popular, hay que recordar que en su momento dijo Sánchez que cuidado, señor Feijóo, que uno nace papa, entra como papa y sale como cardenal, como diciendo, le van a mover la silla. Bueno, pues ha sido a mayor gloria de Feijóo, no hay discusión sobre su liderazgo. Sí hay discusión, sin embargo, sobre el liderazgo de Sánchez, sí hay polémica interna dentro del Partido Socialista, silente, pero la hay, porque es que además siguen, el Comité Federal del pasado sábado se resolvió de aquella manera. Es verdad que han echado a los nombres, a las personas más ligadas a Cerdán, pero han nombrado a otras personas que siguen ligadas a Cerdán, como Anabel Mateos, que estaba ligada a Cento, que es la madre del Cordero, la empresa presidida por Pepiño Blanco, que es la gestora de toda la trama. Así que, en realidad, Alberto, tampoco hay demasiado cambio en el PSOE. No, no hay ninguno. Yo creo que estaba buscando dentro de la organización que no estaba manchado, de algún modo, ¿no? Y luego, pues los perfiles que proponen, a mí es que me hace mucha gracia. No tiene experiencia, no empieces a rascar y no tiene experiencia absolutamente en nada, salvo en cargos políticos y además en determinadas zonas, Navarra, Valencia, que es de algún modo dentro de una estructura piramidal que tenían tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán. Entonces van buscando gente de confianza que en un momento determinado no se encuentre tocada. Lo está viendo todo el mundo, incluso internamente dentro del PSOE es un clamor. Es un auténtico clamor que la renovación sea más de lo mismo. Socialistas que podemos hablar, y es una oportunidad evidentemente perdida o una reafirmación de lo que estamos viendo. Pero nadie termina levantando la voz. O bueno, sea, Paje levanta la voz, pero luego no ejecuta. Y luego está el alcalde de León, el de Mérida, pero si no lo hacen, de verdad tampoco hay. Serán chicharrados todos en el 2027 y a la gente también le motiva, lógicamente, el señor que es alcalde de Mérida, el señor que es alcalde de León. 2027, pero es que de aquí al 2027 la marca electoral del Partido Socialista probablemente se va a erosionar mucho más. De aquí a la semana que viene. Si realmente el problema es ese. Bueno, y entonces, ¿por qué no salen más socialistas a decir, oye, hasta aquí hemos llegado? Bueno, yo creo que es por el estado de partidos, es que esto funciona así. Pedro Sánchez podemizó el Partido Socialista y se hizo con el control total y absoluto, hasta el punto que, por ejemplo, Torró, a la que ha nombrado, que se supone la sorpresa valenciana, ha adjudicado obras a Levantina, la empresa esta que está inmersa en toda la trama de Ábalos y Koldo. Es que están ahí todos metidos y yo creo que es muy difícil que en un partido alguien alce la voz cuando en el estado de partidos su puesto depende de la voluntad de quien manda en ese momento. Luego, el que alce la voz también os digo una cosa, va a morir. El día que caiga Sánchez lo van a destrozar, porque además tú hablas con los socialistas off the record y lo que te dicen es que les está tomando por tontos, te dicen literalmente, con esta renovación que han hecho. Los españoles. Tal como funciona esto, Luis, además, aquí pasa que el alcalde de Mérida tiene metida a su mujer en la Diputación de Badajoz y un primo en el Congreso. Entonces va a un momento que van a caer los tres. Entonces, cuando se aproxime el 2026, veremos a ver esas fidelidades de los 120 diputados del Congreso del Partido Socialista, si alguno se anima o no. Yo siempre vengo diciendo hace tiempo que tal como está Pedro Sánchez, con ese nivel de fango que tiene, no puede liderar un proceso de convocatoria electoral. Imaginaros una hipótesis, simplemente. Estamos viendo todas las encuestas, PP más Vox, en el entorno de 200 entre los dos, incluso algunos lo superan. Imagínense que llega el día de las elecciones y resulta que tiene entre los dos 170, otra vez. Ahí no habría dudas, no habría sospechas, con todo lo que tiene este señor detrás. Yo os vengo clamando con que otra persona limpia tiene que liderar ese proceso de elecciones, por bien de España, lógicamente. Pues encontrar una persona limpia en el PSOE de Pedro Sánchez, madre mía. No tiene por qué ser el Partido Socialista quien convoque elecciones. Bueno, yo creo que no. Tendría que haber una moción de censura o la moción de censura ciudadana. Eso sería lo ideal. Pero es que quien crea que Pedro Sánchez se va a ir, o que los socios a los que tan bien les va con Pedro Sánchez van a apoyar una moción de censura, yo con todos mis respetos, pero está en Belén con los pastores. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que Pedro Sánchez no se va a ir. No se va a ir. Ni va a haber ni es posible una moción de censura donde los números den. Salvo que vea que hay 176 diputados que le van a hacer una moción de censura, en cuyo caso no hará lo de Rajoy, en cuyo caso convocará elecciones. Sí, pero es que no va a haber 176 diputados, porque Yolanda está muy enfadada. Y cuando conozcamos la semana que viene más de la trama, se enfadará más. Pero se va a enfadar en su despacho ministerial. Claro, claro. Y eso es lo que hacen todos. Bueno, Esquerra, Junts, PNV, le necesitan. Necesitan a Pedro Sánchez y sobre todo no quieren un gobierno del Partido Popular. Entonces yo creo que hay que ser un poco realista. Yo decía, el día que Pedro Sánchez pierda el poder
Lo van a matar. Lo van a pioletar. Sí, porque es que fíjense en lo curioso. Resulta que Pedro Sánchez ha decidido cargarse a todos los cargos, a todos los subordinados de Santos Cerdán. ¿Y al jefe? El jefe de Santos Cerdán, el que confió en Santos Cerdán, que es él, ese no tiene que pagar ningún precio. Pero el subordinado sí. Un poco raro, ¿no? Pero vamos a ver que Santos Cerdán era la mano derecha de Sánchez, él Hombre, mismo claro. lo tiene dicho, Claro. y todos los que ha nombrado ahora también son los que seguían a Sánchez. Por supuesto. O sea, de verdad, es lo que te Es que dicen está matando a los sus del amigos, PSOE, exacto. nos toman por tontos. Las Ya no los responsabilidades españoles, jurídicas a los son propios- pruebas delante de un juez. Responsabilidades Claro. políticas son meras sospechas delante de una opinión pública y teniendo en cuenta que este señor es nuestro representante de todos los ciudadanos, es nuestro presidente, no puede estar con esas sospechas. Ya, acuérdense lo de la mujer del César, esta no es la mujer del César, es el propio César, sobre el cual hay ciertas sospechas. Entonces, por dignidad democrática, evidentemente, debe Es el alargarse. propio César que convivió con Ábalos, Coldo y Cerdán en el mismo Peugeot durante muchas semanas. Ahora, yo tengo una teoría, Con Luis, si me todos. permitís. Entonces, ¿qué pasa? Que los tres estaban Mira, súper Luis, corruptos, Totalmente. hay que expulsarles ¿Cuántas del Partido Socialista y él no se enteró de nada porque es la Virgen de Lourdes. Luis, ¿Eh? ¿durante cuántos años he estado yo aquí diciendo hay que ver lo de las primarias de Sánchez? Claro. Por fin está saliendo. Eso es. Pero Ahora, ¿alguien puede pensar que esos 4 que iban en el Peugeot, y por cierto, han borrado de ahí a Adriana Lastra, que también andaba por el Peugeot, se les ha olvidado, además Adriana Lastra, que ahora carga contra Cerdán porque le viene bien. Todas esas señoras que mientras Ábalos andaba con las sobrinas estaban bien calladitas y se decían feministas. Era feminismo, sí. Cuidado, cuidado. Pues esa gente... Ya las primarias nacieron viciadas. Voz Populi, por cierto, que es el medio que también ha publicado lo de Cándido Conde Pumpido y que es uno de los medios más serios que tenemos en España, que fundó Jesús Cacho, que me parece un periodista, vamos, absolutamente solvente, ha publicado que es que Pedro Sánchez también falsificó las primarias contra Andalucía. Susana Díaz en Andalucía. Falsificó su Para tesis que ganara. doctoral. Pues es que la ha Pero falsificado todo. Yo tengo una teoría. Son tan burdas las tramas que estamos viviendo que estoy convencido que quien las está montando solamente piensa en que no va a perder las elecciones jamás y no va a dejar el poder. Es la única manera. Eso porque es. están dejando tanta porquería. Pero para eso... Tanta porquería. Y en eso están. en Él eso no están. se va a ir. La semana pasada creo que fue, se tiene que había exiliar, muchos poco más o compañeros menos. de prensa bien intencionados que decían Sánchez se va, y yo me acuerdo que les dije en X, no, ¿A dónde? Sánchez no se va a ir. ¿A dónde? Pero es que eso es no conocer al personaje, sí, porque están filtrando. Digo, pero ¿no os dais cuenta que es una Le da filtración igual. interna de Ferraz para ver si se va porque el propio Ferraz está desesperado? Y porque hay en marcha una operación Salvad al soldado Zapatero. Sí. Que aquí el nudo gordiano se llama Y Zapatero. a propósito de lo que dices, Almudena, Claro. cuando fue a visitarle ella, todo el mundo dice, no, el sustituto. Va a Es ceder en ahí, ella. ahí, yo ¿Y qué decía, estaban ¿pero qué están tramando? Lo del diciendo? Banco de Sabadell. Yo decía, ya se Seguían la más cola en el sus PSOE. tramas. Claro, Efectivamente, que salió el jueves de la siguiente semana. Por lo cual ni se les pasaba por Claro la que cabeza no. dimitir. Eso es no conocer el Lo único personaje. que se le ni pasa su por la biografía. cabeza es la aprobación de la ley Bolaños, porque es la garantía de su impunidad. Eso es lo único fundamental. Esa es la autoamnistía. Todo lo demás le importa cero. Cero. Y para conseguir la autoamnistía, ¿qué es lo que hay que destrozar? Lo que sea es lo que sea. La unidad nacional, el sistema de justicia, la independencia del Poder Judicial, la libertad de prensa, lo que sea. Da igual. Sin limitación presupuestaria. ¿Cuál es el chantaje? Cheque en blanco. Porque la alternativa es el banquillo y la cárcel. Casi segura. Fíjate, Por lo tanto, van a ir a muerte. Y es una fiera que está absolutamente presionada y entonces es muy peligrosa. Fíjate, yo que soy firme partidaria del bipartidismo, porque creo que más vale gobierno fuerte que gobierno débil, Estados Unidos o Bélgica, llevo días planteándome, si Pedro Sánchez, hagamos un ejercicio política ficción, hubiese obtenido mayoría absoluta, hubiese hecho lo que está haciendo ahora. La respuesta intuitiva es no, pero yo creo que sí. Que hubiese hecho lo mismo, porque Pedro Sánchez siempre ha tenido un proyecto de poder. Hay que pensar que la corrupción que estamos conociendo ahora la ponen en marcha a los 3 días de llegar al gobierno. Es decir, estaba todo planificado. Permíteme un dato. Ten prisa. Sánchez no ha desarrollado su programa político. El año pasado, el año 2024, fue el año de toda la historia de la democracia donde menos leyes se aprobaron. Y este año van 6, el año pasado fueron 24 en total. Por tanto, no hemos visto nada más que una puntita de lo que es el programa socialista. Si tuviera mayoría absoluta, habría aprobado 100 leyes
que hubieran transformado total y absolutamente este país. Sí, pero tiendes a decir que no en el tema de la amnistía, etcétera, etcétera. Pues yo creo que sí, fíjate, yo le he estado dando vueltas, he estado reflexionando sobre ello, porque yo creo que Sánchez, desde el principio, tiene una concepción totalitaria del poder. Claro, Y lo su que estamos fin diciendo. Claro, sí. claro, su fin era llegar y no irse. Entonces no entiendo esa actitud navideña de pensar que se va a ir porque salen los escándalos de corrupción. Y también os voy a decir otra cosa, es tremenda la demoscopia, porque la corrupción no les está lastrando. ¿Sabéis lo que les está lastrando? Muy poco. Lo que les está lastrando y les va a hundir, y de lo que hay que hablar mañana y tarde noche, de les putes. Eso es lo que les está lastrando, porque les putes son al PSOE lo mismo que el casoplón de Galapagar a Pablo Iglesias. Bueno, eso es lo que pasa. Exactamente lo mismo. Que lo dice el propio Ábalos. Piensa que la prostituta castiga más que robar. El voto del PSOE es mayoritariamente femenino, donde ha calado la ideología de género. Y ver lo de estas sobrinas es lo que les está haciendo caer demoscópicamente. Por la corrupción no pierden nada. No solamente tenían sus sobrinas, sino que encima el lenguaje zafio ese de esta se enrolla que te cagas. Claro, es que esa zafiedad eso es no hay quien la soporte. Pero fíjate, a propósito de lo que dice Almudena, se ve un dato demoscópico, que es que los votos que pierde el PSOE no los recoge Izquierda Unida. Por tanto, que serían vasos comunicantes, o lo que se llamaría Izquierda Unida. Y es porque hay una abstención salvaje ahora mismo, precisamente por esto. Y es por las sobrinas. Y hay que incidir ahí. ¿Y sabéis lo que sí podría liquidar a Pedro Sánchez? Es lo único, en mi opinión, en mi humilde opinión, que yo no... es que saliera alguna conversación de Sánchez en el sentido este de la prostitución. Bueno, es que Sánchez puede terminar también imputado. Vamos a ver pero lo que hay eso por ahí. No le cuesta un voto. Por ahí. Pero que está imputado el fiscal general del Estado, está procesado, bueno, que está les da igual. Sánchez Lo único que le podría hacer que le maten políticamente, por supuesto. Hablando, eso por supuesto, es que salgan conversaciones suyas del tenor de las que hemos oído de Ábalos, Cerdán y Koldo. Pero a propósito de lo que dice Almudena, si los otros tres que iban en el Puyol tenían ciertos vicios que no hablaban de Kant, que están saliendo a la luz, ¿por qué no el cuarto? Claro. Pues si eso saliera, ahí sí yo pensaría que puede caer Pedro Sánchez. Si no, no, porque ellos están viendo que la corrupción no les pasa factura. Pedro Sánchez cae con 176 diputados. ¿Van a salir esos 176 diputados? Pues yo creo que este año no, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, veremos no aparecerá un digno dentro del Partido Socialista, y no habrá un diputado de Castilla-La Mancha ligado a Paje. Un digno que quiera conservar su sueldo, que van todos. Es que a lo mejor para conservar su sueldo lo que hay que hacer es conservar el Partido Socialista. Claro, con el sanchismo el Partido Socialista se va por el desagüe, ¿no? Bueno, hablemos sobre la huelga judicial, porque les decía que ha sido una huelga absolutamente histórica, y el sábado anterior hubo una concentración en el Tribunal Supremo donde acudieron 1000 jueces, absolutamente histórico, con el reclamo de independencia del Poder Judicial, salvemos al Estado de Derecho. Es alucinante. Quiero que veamos la gravedad extrema de la ley Bolaños y el motivo de la huelga, porque ahí lo están viendo. La ley Bolaños lo que pretende es dar carpetazo a todos los casos que están ahora mismo investigándose. El caso Begoña, el Hermanísimo, el Fiscal General del Estado, hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que garantiza? La impunidad, la autoamnistía del gobierno corrupto y el rodillo más autoritario y más totalitario. Esto es la ley Bolaños, y por eso se hace una huelga. Porque estamos hablando de una decisión absolutamente extrema, como que los jueces decidan colgar la toga y, por lo tanto, no ejercer su función jurisdiccional, que es una función básica en un Estado de Derecho. Y cuando un juez toma una decisión, los 5.000 jueces de España, porque han tenido un seguimiento del 70%, que es absolutamente mayoritario, y los que no lo han seguido, algunos por motivos ideológicos y otros porque tenían que resolver urgencias, cuando un juez toma una decisión de este calibre, es que estamos ante una situación absolutamente grave. Bueno, desde el Gobierno han tratado de poner todos los palos en las ruedas. Primero diciendo que los jueces no tienen derecho de huelga, después amenazándoles con sancionarles, etcétera, etcétera. Pero quiero que recordemos cómo Sánchez avalaba la huelga judicial de los jueces, eso sí, en el 2018. Ahí están viendo el tuit donde decía que los jueces, claro, que tenían derecho a manifestarse y a exigir sus reivindicaciones, etcétera, etcétera. Eso sí, mientras no le tocara a él, claro, eso es en el 2018. Bueno, pues ahora estamos en una situación muchísimo peor, porque no es una reivindicación profesional, es una reivindicación de la independencia del Poder Judicial.
es decir, del propio Estado de Derecho. Quiero que veamos la convocatoria de huelga, porque los jueces están en pie de guerra realmente, porque nos estamos jugando el Estado de Derecho. Por eso ya han anunciado que a lo mejor caminan hacia una huelga indefinida. Yo no sé, Alberto, ¿qué crees que va a pasar finalmente? Pues mira, yo estuve el otro día en la concentración que hicieron enfrente del Supremo, fue muy emocionante, había muchísimos jueces, gente muy joven también con su toga, defendiendo su profesión, y fue curioso la reacción de Bolaños, que es que prácticamente a la hora ya les estaba despreciando y diciendo que él no iba a parlamentar con estos señores, sino con sus socios. Sabemos quiénes son los socios. Y estos señores, que están diariamente dejándose el pellejo por pues realizar una gran labor social, pues evidentemente desprecio total absoluto. Hacía casi 40 grados, hubo algún desfallecimiento, pero la gente estaba orgullosa con la toga allí puesto. La verdad que fue un acto bastante bonito, porque de vez en cuando todo esto te sube muchísimo la moral. Y yo creo que ellos no van a dar marcha atrás en este tema. Se les acusa de todo, se les ha dicho de todo, pero están en su derecho a protestar como otros colectivos y a hacer sus reivindicaciones. Alberto, creo que es todavía peor. No es que estén en su derecho, están en su deber. Y están en su deber. Y no es su manifestación, es la nuestra. Correcto. Porque hubo un momento, es las libertades. Hubo un momento muy emocionante, que es que se pusieron a un lado todos los jueces con su toga y el resto de ciudadanos les aplaudíamos y les apoyábamos y les jaleamos para que siguieran defendiendo lo que es de todo. Y fue realmente muy emocionante ese momento y muy emotivo. Bueno, uno de los convocantes de ese paro y de esos 3 días de huelga que hemos vivido esta semana es el Foro Judicial Independiente. Tenemos con nosotros a su presidente, Fernando Portillo. Señor Portillo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, la concentración del sábado 28 fue claramente un éxito, la huelga también, seguimientos del 70-75%. ¿A partir de ahora qué? Porque ya se empieza a hablar de huelga indefinida. Bueno, a partir de ahora la situación se complica. Primero, por cuestiones de tipo formal, no podemos continuar la huelga sin hacer un preaviso de 10 días, lo cual ya nos situaría a mediados de julio, con ya posiblemente casi la mitad de la carrera judicial y fiscal de vacaciones. Así que de momento lo que hemos decidido es cambiar de escenario y plantear la lucha, la pelea que estamos ahora por la retirada de estos 2 proyectos en el escenario europeo. La semana que viene viajamos a las instituciones europeas, representantes de las 5 asociaciones judiciales, para reunirnos con las altas instancias, con los representantes de grupos parlamentarios, con la presidenta de la Comisión de Justicia, para trasladarles la preocupación que tenemos por la deriva que estos proyectos verdaderamente suponen. A la vez vamos a estar monitorizando con la tramitación parlamentaria de estos proyectos, que parece que se vienen a encallar por la falta de apoyos parlamentarios. Y teniendo en cuenta ambos 2 escenarios, lo que haremos será reaccionar si efectivamente esto sigue adelante. Como ahora presumiblemente viene un periodo de descanso parlamentario, igual nos encontramos con la apertura del año judicial a principios de septiembre con otra huelga de jueces. Todo dependerá, como digo, de cómo vaya la tramitación de esos 2 proyectos. ¿El escenario de que el día 21 de julio se pueda aprobar la ley Bolaños, ustedes no la contemplan? No la contemplamos porque no son los datos que nosotros manejamos. Ese 21 de julio hay un pleno, pero no está precisamente estos proyectos puestos en el orden del día para tramitar. Además, en todo caso, puede que se aprobase en todo caso por el Congreso de forma torticera y rápida, pero aún todavía tendría que pasar por el trámite del Senado, con lo cual nos situamos ya, sin duda alguna, en fechas, como decías, de septiembre y octubre. Nada es imposible. Mañana podrían habilitar por vía de urgencia si quisieran el mes de agosto y pillarnos todo con el pie cambiado. Pero para evitar pillarnos con el pie cambiado es por lo que vamos a estar, como digo, muy atentos y prontos a reaccionar en caso de que de repente, de forma artificial, se acelerase la tramitación parlamentaria. No creemos, como digo, porque se trata de... Todavía hay una evidente falta de apoyo parlamentario, pero también sabemos que esos apoyos pueden cambiar de la noche al día si efectivamente se le da lo que demandan o parte de lo que demandan los grupos parlamentarios a cambio de ese apoyo. Señor Portillo, la huelga que ustedes han convocado ha generado mucho malestar entre el Gobierno. Incluso algún responsable de Jueces para la Democracia en el Consejo General del Poder Judicial planteó la necesidad de que fueran ustedes sancionados, que se plantea también que les retiren el sueldo de esos 3 días. En definitiva, hay como el Ejecutivo lo ha sentido como una amenaza, como una ofensa.
Sí, es curioso porque pensábamos todos que esta pantalla ya estaba superada. No es la primera huelga de jueces que hacemos, sino que ya sería la sexta huelga de jueces y fiscales que hemos hecho desde el año 2009 y efectivamente al principio sí que se planteaba desde el punto de vista técnico-jurídico si teníamos o no derecho a huelga, pero después de haber hecho, como digo, 5 huelgas, pues no, que pensamos que ya no existía debate alguno. En la última, además, sí que nos habían detraído haberes por parte del Ministerio de Justicia, con lo cual entendemos que había un reconocimiento expreso. El Consejo, afortunadamente, no acogió esa postura que algún vocal progresista planteaba de sancionarnos por ejercer nuestro derecho a huelga, simplemente se puso de perfil y bueno, y en cuanto a la detracción de haberes, la detracción de sueldo, entendemos que efectivamente es lo que corresponde. Todos estábamos avisados y todos lo hacíamos conscientemente que una huelga supone la detracción de haberes. El problema, claro, es el cómputo de quienes lo han hecho o no huelga. Al ponerse de perfil el Consejo General del Poder Judicial y no darse por enterado de la convocatoria de huelga ni fijarnos servicios mínimos, claro, no ha hecho un cómputo de quienes estaban haciendo huelga y cuando el Ministerio de Justicia ha ido a preguntarle quiénes han hecho huelga, pues la respuesta ha sido una encogida de hombros. Claro, eso no nos gusta a nosotros y no es lo que hubiésemos deseado. Como digo, hubiésemos preferido que el Consejo, en vez de ponerse de perfil, hubiese reconocido efectivamente esa huelga, hubiera fijado servicios mínimos, hubiera arbitrado un mecanismo para comunicar de forma oficial y formal ese seguimiento de la huelga. No ha sido así y bueno, veremos a ver. De todos modos, ya como digo, hace un tiempo el Ministerio de Justicia ya detrajo parte del salario por el ejercicio de huelga. No recuerdo cómo lo hizo entonces, pero bueno, esperamos que actúe de igual forma que aquellos tiempos. En todo caso, si les detraen ustedes el salario de esos 3 días, y me imagino que al presidente del Gobierno por los 5 días de reflexión también deberían de traérselos, ¿no? Digo yo. Bueno, sería un supuesto a lo mejor asimilable. Yo creo que se está refiriendo a las afortunadas palabras de mi compañera María Jesús del Barco cuando efectivamente se le preguntó por este tema. Claro, nosotros no queremos estar 3 días sin trabajar y, por supuesto, sin que además no los paguen porque no son vacaciones. Pero bueno, evidentemente ya conocemos que en ocasiones el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha hecho también dejación de sus funciones durante unos días y nadie ha pedido que se les quitara el sueldo. Claro. Ustedes hablan de un seguimiento del 70-75%, el Ministerio de Justicia habla de cerca del 20 y pico, 30%. ¿Por qué esa diferencia de datos? Bueno, porque el Ministerio de Justicia parece que piensa que los jueces solo nos dedicamos a hacer juicios y a señalar vistas. Los jueces y fiscales hacemos mucho más trabajo a lo largo de todas las semanas, a lo largo de todos los meses, a lo largo de todos los años, que no es solo estar sentado en estrado escuchando a las partes ni señalando vistas. Lo más visible, efectivamente, es cuando se produce una suspensión de un juicio y eso es posiblemente lo que ha estado computando el Ministerio de Justicia con la colaboración de los letrados de Administración de Justicia. Pero son muchas actuaciones, miles de actuaciones que hemos dejado de hacer jueces y magistrados sin necesidad de tener que suspender vistas. Yo mismo, por ejemplo, durante los días de huelga no tenía señaladas vistas porque había fijado mis vacaciones, renuncié a mis vacaciones para ejercer mi derecho de huelga, pero claro, no tenía señalado juicio. He estado de huelga, no he firmado resoluciones, no he sacado autos, no he dictado medidas cautelares, no he atendido a funcionarios, no he minutado, no he hecho muchísimas cosas que hacemos los jueces, por tanto estaba realmente de huelga, aunque no haya suspendido ningún juicio. Yo creo que ahí responde a lo mejor la disparidad de cifras. Bueno, una última cosa, señor Portillo. Viajan ustedes a Bruselas la próxima semana, van a tener reuniones con las autoridades de justicia, me imagino. ¿Qué expectativa tienen? Bueno, la expectativa que tenemos es razonablemente positiva, porque siempre que Europa ha visto como algún país se torcía un poco, ¿no? Derivaba hacia democracias y liberales, como es el caso de Polonia y Hungría, ha reaccionado. Y nosotros lo que queremos trasladarle a las instituciones europeas que efectivamente estamos ahora en ese supuesto, sin llegar a lo mejor a la gravedad de lo que ocurrió en Polonia, pero efectivamente estamos avanzando hacia ese camino. Entonces esperamos que efectivamente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que Europa ha parado algún intento de reforma legislativa por parte del gobierno español, claramente contraria, como decimos, a normativa europea, esperamos que reaccione del mismo modo y con la misma preocupación. Bueno, pues eso esperamos nosotros también. Señor Portillo, ha sido un placer. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Muy buenas noches. Alberto, no sé si quieres comentar algo. Quería comentar que este señor que está haciendo una labor extraordinaria, hacemos en redes sociales y tal, como tuve ocasión de hablar alguna vez con él, hace una labor extraordinaria por todos nosotros defendiendo lo suyo, que es lo nuestro y que le desprecian sistemáticamente. El otro día Zapatero, para sacar esa ley, para aplastarlos, lo negociaba con el señor Puigdemont. ¿Y qué le ofrecía a cambio el señor Puigdemont? Pues le ofrecía, entre otras cosas, que es un Consejo General del Poder Judicial propio, que quiere decir que ellos designen a sus propios jueces. Bueno, esto ya se lo dio el señor Puigdemont en el Estatuto del año 2007. Y ese estatuto fue declarado inconstitucional en este punto por el Tribunal Constitucional en el año 2010. Que yo sepa, la Constitución no ha cambiado.
Y fíjense hasta qué extremo llegan. Si querían darle esta institución y fraccionar y machacar definitivamente el Poder Judicial como poder único, tenían que reformar la Constitución, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el año 2010. No, puede inventarse a sí mismo el Constitucional, claro, como hizo con el aborto, como ha hecho con la ley de amnistía. ¿Qué nivel de degradación jurídica que tenemos? Que lo que dijo el Tribunal Constitucional en 2010 ya no vale. Claro. Y Zapatero está hablando en nombre del actual Tribunal Constitucional, en el cual vale todo. Todo. Y ese es el nivel de degradación jurídica y con que una tenemos. inseguridad jurídica espectacular. Efectivamente. Es que han destruido el derecho. Llevamos muchos años soportando lo que ellos llaman uso alternativo de derecho, el positivismo jurídico, y estamos viviendo la consecuencia, es la destrucción del derecho. Sí, lo que yo llamo el negacionismo de la ciencia jurídica. Claro, efectivamente. Porque ellos siempre están hablando del negacionismo, pues de la ciencia jurídica, y me dicen, eso no es ciencia. Pero, oiga, no llevan escribiendo de derecho de hace 4.000 y 5.000 años. Pero es que es tremendo. ¿Qué ha hecho esa gente, el tonto? Porque han subvertido la democracia, se han cargado el derecho y han sustituido la ley, que es natural y consustancial al pueblo, por la legislación. Es que es terrible lo que está pasando en España. Y de verdad, Cándido Conde Pumpido es el mayor problema que tenemos, mayor que Sánchez y que Zapatero. Es un señor que dijo que se mancharía la toga con el polvo del camino y tiene la toga ahora mismo que anda sola. Y le da todo absolutamente igual. Él hablaba del polvo, pero realmente lo que hay es un barro espectacular en la toga. Pero la buena noticia es que Europa sí se ha dado cuenta que está pasando algo en España, sí ha puesto ya su mirada sobre España y yo creo que Europa va a reaccionar. Vamos a ver si Pedro Sánchez hace caso a la Unión Europea, que eso es harina de otro costal. Bueno, si no lo hace tendrá sus consecuencias porque la Unión Europea no va a permitir que haya un desacato a la autoridad. Nos vamos a ir a una breve pausa, a la vuelta les vamos a hablar del caso Cerdán, o más bien del caso PSOE, para ser más precisos. Pero antes un consejo, porque si tienen problemas con el colágeno yo les recomiendo Colacel. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta les contamos todo del caso de Santos Cerdán, que ya duerme en Soto del Real. La política quien ha llevado la corrupción y la prostitución al gobierno de España. Eso es evidente. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor.
Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España. Tu nuevo punto de encuentro en Madrid.